Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa Hilos de Amor. Pues como les digo, vamos a continuar con esta preparación para la Cuaresma. Ya el próximo miércoles es miércoles de ceniza, entonces es importante que tomemos conciencia hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde más bien el Espíritu de Dios nos está dirigiendo con esta preparación para, como les digo, hacerlo de manera más consciente, más centrada y pues obtener esos frutos, ¿verdad? Esos frutos que anhela nuestro corazón. Entonces, bueno, antes de iniciar vamos a dar gracias, vamos a darle gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da durante todos los días. Ayer tuvimos un día bellísimo, lluvioso, frío, nublado durante todo el día, hermoso, un día bellísimo. Hoy pues ya está soleado. Y bueno, cada día es diferente, cada día es bello. Y pues bueno, vamos a darle gracias por ello al Señor y porque continúa dándonos esta oportunidad, porque estamos vivos, Señor, porque nos das ese soplo de vida para optar por ti, para decidir por ti en cada instante. Así es que esta es una nueva oportunidad para seguirte, Señor. Gracias porque tú nos llamas, mi Señor. Como dices en tu palabra, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces hemos sido atraídos por el Espíritu Santo de Dios para escuchar tu palabra, mi Señor, y para que nos prepares para convertir totalmente nuestro corazón, ser transformados, ser liberados, ser hombres nuevos, para ser agradables a ti, mi Señor. Gracias, gracias por tantas bendiciones y por tanto amor. Mamita María, cúbrenos con tu manto, llévanos por el camino que lleva a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ser nuestra Madre, gracias por tu sí generoso. Padre Santísimo, todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues bienvenidos, como les digo nuevamente. Hoy vamos a ver 3 puntos importantes, totalmente cruciales para este camino de nuestra conversión y de nuestra transformación, porque no es vivir cada año nada más la Cuaresma como ok, bueno, ya es el tiempo de Cuaresma, estoy yendo a la iglesia y todo, bueno, pues un año más la Cuaresma y hacer todo de manera habitual, pero que no terminamos nosotros de abrir el corazón, de abrir nuestro ser para que el Señor penetre. Y entonces no solamente en cada Cuaresma se nos da esta oportunidad, sino que se nos da día con día, con cada respirar, cada vez que iniciamos nuestro día, nuestra jornada, el Señor ya está con su gracia derramándose y es cuestión de nosotros orar, unirnos a Él y entonces que se estrechen nuestras manos y pedirle Espíritu Santo durante todo el día para hacer las cosas siempre conforme a su voluntad. Entonces, les decía que vamos a ver 3 puntos esenciales para que este año sea completamente diferente, ya no lo veamos como una simple tradición, y que sea algo distinto, algo nuevo. Sabemos que estamos en una situación difícil en el mundo, con esto de la pandemia, ahora que los países también están en guerra, que eso desata muchas consecuencias y todo. Entonces, reconozcamos que somos muy vulnerables, mis hermanos, muy vulnerables. Eso quiere decir que el ser humano es frágil, es débil, se expone a ser dañado fácilmente. Sin embargo, nosotros sabemos, los cristianos, que nuestra fuerza viene del Señor. Entonces, es importante reconocerlo como nuestro Rey y Señor en nuestro corazón para que Él vaya librando esas batallas nuestras
y nos dé fortaleza y nos dé fuerza para seguir adelante en el día a día. Así es que vamos a tocar, como les digo, 3 puntos esenciales para que esta cuaresma sea diferente y al final de ella seamos gentes nuevas, transformadas bueno, ese es el fin que se busca todo el tiempo cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando el Señor con toda su gracia viene hacia nosotros. Entonces, pues gracias Señor, porque siempre tu misericordia y tu amor siempre nos está buscando. Así es que bueno, el primer punto que vamos a tocar aquí es que nosotros debemos hacer entrega total de nuestra vida. Como les decía, viene el tiempo el próximo miércoles de ceniza. Entonces nosotros debemos reconocernos esa ceniza. No es nomás algo como, ok, no, pues es tradición y hasta la gente, o sea, sale gente de donde quiera ese día porque es miércoles de ceniza, o sea, se ve como una tradición, como un asunto grandísimo y todo, pero ya, se desaparece la persona, todo el año ya no está, vuelve cada año nomás. Entonces, pero no se trata de eso, mis hermanos, se trata de una vez que nos imponen la ceniza, como dice el sacerdote, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, reconocernos nosotros ese polvo y poder tener ese abajamiento realmente y entonces ver esa grandeza del Señor y esa nada de nosotros. Así es que ahí podemos ver claramente esa distancia que hay entre nosotros, entre nosotros y el Señor. Sin embargo, Él por su amor y su misericordia, una vez que nosotros nos reconocemos esa tierra, ese polvo, esa nada, Él viene a rescatarnos de ahí y a darnos su gracia y a hacernos dignos hijos suyos. Pero nosotros, hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos levantarnos de ahí. Y si nosotros estamos levantados de esa nada que somos, es porque en nosotros hay soberbia, hay orgullo, y eso es lo que nos tiene parapetados y levantados. Pero eso es precisamente lo que la lucha nuestra de cada día y lo que debemos estar sometiendo en esa tierra. Entonces, el primer punto, como les digo, es entregarle nuestra vida al Señor totalmente. Te entrego mi vida, Señor, transfórmala, es tuya. Y aquí bien cabe mencionar una pequeña pues anécdota de una persona que le dice que tenía muchos problemas, todo el tiempo andaba batallando y todo, y ya la vida se le hacía muy difícil y todo. Entonces le dice al Señor: Señor, sé que existes, quiero que vengas a mí y que vivas en mi casa, le dice. Entonces lo escucha el Señor y le dice: está bien, voy a tu casa. Y entonces llega el Señor, entra a su casa. Entonces de repente tocan la puerta. Y entonces la persona, el dueño de la casa, va y abre la puerta y entonces resulta que era el enemigo. Entonces el enemigo va y le da unos catorrazos y todo y lo deja ahí medio muerto y todo, ¿no? Entonces voltea, ya que está dentro todo herido y todo, le dice al Señor: Señor, ¿por qué? Pues si estás en mi casa, dice, ¿por qué no hiciste nada o algo? Bueno, le dice el Señor, pues tú solo me pediste que estuviera en tu casa. Entonces me invitaste nomás a llegar a tu casa. Entonces ya se queda él así. Entonces le dice: está bien, Señor. Bueno, pues te invito a que estés aquí en la sala, le dice. A que estés aquí en la sala ahora, ya no estés en cualquier lugar de mi casa, ni mucho menos en la recámara, quiero que estés aquí en la sala. Y entonces, bueno, le dice el Señor: así está bien, gracias, es el Señor. Entonces, el Señor se siente en la sala. Al otro día llega otra vez el enemigo, toca la puerta y entonces llega y entonces el dueño de la casa va y abre la puerta nuevamente y el demonio pues le da unos catorrazos otra vez y todo y ahí lo deja.
Y entonces ya el Señor voltea, Señor, si te pido que estés en mi casa, te pido que estés en mi sala. Y entonces él reacciona, obviamente, con la gracia de Dios, y le dice, Señor, quiero que ahora tomes control y abras la puerta de mi casa, que seas tú el que vaya delante de mí, el que abra la puerta, el que reciba lo que venga. Quiero que seas tú mi escudo, todo mi estandarte, mi vida, mi primer lugar. Quiero que seas tú. Está bien, le dice el Señor. Muy bien. Y entonces al día siguiente, pues llega nuevamente el enemigo, entonces le toca la puerta. Y entonces, como ya le había dado toda la autoridad, pues el Señor va y abre la puerta. Y entonces cuando el enemigo lo ve, pues lo ve y le dice, ay, con permiso, creo que me equivoqué de casa. Entonces se va el enemigo. Entonces, obviamente que esta es una gran reflexión para realmente darle el primer lugar al Señor, que Él vaya delante nuestro, que Él tome el timón, el control de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Y entonces Él va a ir librando las batallas nuestras. Claro que vamos a seguir teniendo problemas, mis hermanos, situaciones y todo, pero cuando ponemos en primer lugar al Señor, empezamos a ver las cosas de diferente manera, se va transformando toda nuestra mente, todo nuestro ser, y es precisamente lo que buscamos en esta Cuaresma. Bueno, pues como primer punto les digo, es entregarle la vida al Señor, pero completamente, que Él la dirija, que Él la lleve. Ya no soy yo, ya no son mis criterios, no, pongo mi vida, mi pequeña vida, mi Señor, en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Bueno, y en relación a esta frase o el tema que acabo de mencionar, haz de mí lo que tú quieras, vamos a irnos con el siguiente punto, que es algo esencial, obviamente, que es la humildad. El primer ejemplo, el primer modelo de humildad es nuestra Madre Santísima. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le dice al Señor. Entonces, ella se hace esclava. Así es la invitación para todos nosotros, mis hermanos, para hacernos esclavos, para hacernos reconocernos en primer lugar, como lo acabo de mencionar, esa nada, esa tierra, y entonces hacernos bien pequeños. Pero, ¿qué es la humildad? Hay muchas formas de que se ha definido la humildad, pero una de ellas es lo que menciona nuestra hermosa Santa Catalina de Siena, que dice, la humildad es rendirse a la palabra de Dios. Eso es humildad, rendirse. Me rindo, me postro, creo en tu palabra, Señor, sé que lo que tú estás diciendo, esa es la verdad. Entonces, ¿qué dice nuestra Madre Santísima? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, si realmente nosotros queremos esa humildad, nosotros debemos decirle que se haga tu voluntad. Yo quiero esto, Señor. A mí me gustaría esto otro. Simplemente cuando nos vamos de vacaciones, de pronto, Señor, estamos planeando ir de vacaciones, pero, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tú sabes mejor lo que a mí me conviene. Me conviene ese viaje por una u otra razón. Iremos a estar en algún peligro, algo. Yo no sé mirar más adelante, pero tú que lo sabes todo, en ti me confío, Señor, en que lo que vaya suscitando día a día me va a ir dando respuesta para saber si debo o no tomar ese viaje. Es un ejemplo, ¿no? Pero así en todas las situaciones de nuestra vida, mis hermanos, poner todo en las manos del Señor, pero sobre todo rendirnos a la palabra y hacernos esclavos, reconocer que solo somos mendigos de la gracia, que como ya lo hemos mencionado, que tenemos del Señor que no hayamos recibido. Todo es gracia, mis hermanos, todo. Y entonces
eso nos permite que nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, todo eso se vea quebrantado y se pueda hacer añicos y pedazos y destruirse solamente con la gracia de Dios para mantenernos así abajo. Hay algo importante también que les quiero mencionar. El enemigo, mis hermanos, tiene una red muy fina, muy finita, muy tupida para atraparnos de una o de otra manera. Conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Entonces siempre nos está presentando y suscitando situaciones en las que podemos caer y recaer y todo. Pero les decía que esa red del enemigo es muy tupida, muy, muy tupida, y todos esos hilitos y todas esas cosas, pues son las formas, las maneras, los caminos que él toma para tratar de atraparnos. Sin embargo, la virtud de la humildad que nos hace hacernos pequeños, pero pequeñitos, pequeñitos, y estar abajo siempre, 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 reconocernos tierra y estar ahí. Eso solamente de esa red gigantesca que lanza el enemigo a través del mundo y de la carne y de todo, solamente, mis hermanos, las personas humildes pueden librarse de esa red, porque esa pequeñez y esa nada les permite escapar fácilmente de la red. Entonces, pidámosle esa gracia al Señor, esa virtud de la humildad, y que obviamente va totalmente ligada al tercer punto que les quiero mencionar, que es la obediencia. Como les digo, primero es entregarle nuestra vida al Señor totalmente, que Él guíe nuestros pasos, que Él nos dirija, poner esta pequeña vida, esta nadita en sus manos, porque sabemos que son las mejores manos, hermosas, las mismas que nos han moldeado, nos crearon y nos siguen moldeando y transformando. En segundo lugar, la humildad, esa virtud hermosa que el Señor, como nos dice su palabra, Él resiste a los soberbios y acoge a los humildes, ¿verdad? Y entonces, y en tercer lugar, vamos para allá, que es la obediencia. De nada nos sirve, mis hermanos, escuchar la palabra de Dios siempre. Como les decía en el punto anterior, rendirnos a la palabra. Me rindo, sí creo en todo lo que tú estás diciendo, Señor, pero una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios lo que nos está diciendo, porque muchas veces pues nos entra por un oído, nos sale por el otro, y no interiorizamos nada de la palabra. Pero la palabra, como ya les he mencionado también, es esa espada de dos filos que debe de penetrar en el fondo de nuestro ser. Entonces esa espada de doble filo va cortando y va abriendo todo nuestro ser para que la palabra se quede, y entonces como una semilla, y después empiece a dar ese fruto, ¿verdad? Entonces, ser obedientes a la palabra, obedientes, siempre obedecer, porque hemos reconocido el poder de nuestro Señor Jesucristo, hemos reconocido, como Él nos dice siempre, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y entonces no es las Sagradas Escrituras, mis hermanos, no es nomás ese conjunto de libros o lo vamos a leer un día aquí, un día allá, no es un libro cualquiera, mis hermanos, es una persona, y es la persona de Jesucristo, y entonces en Él debemos confiarnos, abandonarnos totalmente, y como les decía, día a día, en cada lectura que se nos presenta, el Señor nos va dando indicaciones para ser obedientes. Entonces, en esa medida, en nuestra disponibilidad de obediencia, pues vamos a ir siendo transformados, ¿verdad? Porque Él siempre está a la puerta tocando, pero en nosotros está el abrir de par en par nuestro corazón, nuestro ser, para que Él pueda entrar y actuar. Bueno, por ejemplo, en esta semana
Veíamos en toda la semana, vimos al apóstol San Pablo y nos da muchísimas recomendaciones hermosas, muchísimas cosas que nosotros, eso es lo que tenemos que siempre grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, para el día a día ponerlo en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, el día lunes nos decía que digamos no a las rivalidades y a las envidias. Muchas veces creemos nosotros, mis hermanos, o sea, el tener mucha inteligencia, por ejemplo, no, pues nos hace más que los demás, o sea, y que queremos hasta que los demás nos envidien, o decimos nosotros, tiene envidia o algo, lo que sea, pero no tiene nada que ver con eso la inteligencia, mis hermanos. La inteligencia simplemente es un día bendito, decidirnos, tomar la decisión de optar por el Señor y seguir su camino, cueste lo que cueste. Quiero seguirte, Señor, porque sé que tú eres ese camino que me va a llevar a la salvación. Ahí radica la inteligencia, mis hermanos. Podemos ver en un anciano que está cansado o algo, en un niño que no conoce muchas cosas. No lo sabe el Señor porque el anciano quizás ya sus facultades ya no están claras, su mente, o el niño que todavía no aprende muchas cosas. Al contrario, son los preferidos del Señor por su vulnerabilidad y por ese cuidado que nosotros les debemos de tener y todo. Y entonces no se trata de la sabiduría del mundo, de la inteligencia del mundo, se trata de en nuestro corazón optar por el Señor, seguirlo, amarlo, corresponder a ese amor que Él nos tiene. Esa es la inteligencia, mis hermanos, pidamos esa gracia. Entonces nos dice aquí, por ejemplo, no tengan rivalidades, no tengan envidias. Entonces, cuando nosotros sintamos eso, por ejemplo, nosotros debemos de orar por esa persona a la cual nosotros tenemos ese sentimiento de repente, que es normal que de repente llegue, porque eso somos nosotros, esa miseria, ese pecado, pero hagan la prueba, mis hermanas. Cuando eso pase, pidan el auxilio del Señor y oren por esa persona con la que ustedes sienten algo así, y verán que luego el Señor los va a liberar de eso. Por ejemplo, también en el Evangelio de este día nos habla de la fe, de que hay que tener una fe firme, una fe fuerte, es obedecer al Señor, ¿verdad? En esto también, el día martes, tenemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, tenemos la autoridad de Pedro para atar y desatar. Eso tenemos el día martes. Aquí vemos la importancia de el sacramento de la confesión. Le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Ahí nos dice claramente lo que es la confesión. Cuando nosotros vamos con humildad, con arrepentimiento a vomitar de alguna manera nuestros pecados, nuestras faltas y todo, el Señor está ahí misericordioso siempre para desatar eso y para que nuestro vestido nuevamente sea blanco y volver a empezar de cero, mis hermanos. No te preocupes por lo que pasó el día de ayer, no te mortifiques por el mañana que es incierto, que no sabes. Preocúpate únicamente y más bien ocúpate por el día de hoy, por hacer las cosas bien, por ser agradable al Señor en todas tus actividades, en todas tus acciones. Eso es lo que el Señor quiere, el día a día. Entonces, las personas que lamentablemente no creen en el sacramento de la confesión, pues aquí le están restando el valor que el sacramento de la confesión tiene, porque nos lo habla muy claro en esta cita de Mateo. Entonces, como les digo, y no estaríamos siendo obedientes a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, al día siguiente, el día miércoles, dice en la primera lectura al final, dice, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado.
o sea, nosotros ya tenemos conciencia, mis hermanos, del bien y del mal. Entonces, se justifica una persona ignorante, una persona que no sabe nada de las cosas de Dios o algo, quizás tenga más justificación que nosotros, que de alguna manera estamos tratando siempre de buscar al Señor. Entonces el Señor va abriendo nuestra conciencia, y entonces si nosotros queremos seguir en una situación de pecado, cualquiera que sea, pues estamos, como dice aquí la lectura, en pecado. Y entonces tenemos que abrir los ojos, mis hermanos, tenemos que volver al Señor constantemente, y no importa que hayas confesado tu mismo pecado muchas veces y todo, porque el Señor nos conoce y sabe que ese pecado dominante siempre va a estar ahí, siempre, pero a medida que nosotros nos vamos lavando, arrepintiendo, el Señor nos va purificando, nos va dando otra conciencia, otra forma de ver las cosas, hasta que finalmente tenemos que desatarnos de ese pecado y pues vivir en la gracia de los hijos de Dios. Así es que pidamos siempre esta gracia. Tenemos también al día siguiente en el Evangelio de San Marcos, dice: más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos en el lugar de castigo. Esto es, mis hermanos, no es de manera literal. Por ejemplo, si dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo; si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, y así. Porque obviamente que no es de manera literal ni nada, pero sí significa que nosotros debemos de cortar por lo sano toda situación de pecado, pero totalmente, mis hermanos, al 100%. Por ejemplo, si nosotros ya dejamos una situación de pecado, pero de repente estamos con el pensamiento trayéndola a nuestra mente, recordando y deleitándonos en el pensamiento con aquella situación, pues obviamente que estamos recayendo en el mismo pecado. Quizás no lo estamos haciendo de manera física, pero sí mentalmente. Entonces estamos recayendo en el pecado, mis hermanos. Y entonces es corto por lo sano. Si tengo la tentación de pensar en eso, pues me levanto, camino, canto, hago algo para que se disipe ese pensamiento, por ejemplo. Y entonces estoy cortando constantemente, porque ya quiero vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida que me lleve únicamente a ese camino. Porque como les digo, si yo voy ya por un camino, si ya me he decidido, pero mis pensamientos me jalan al otro camino, a la vida anterior que tenía, pues no estoy avanzando en el camino del Señor, sino que me estoy dejando llevar por mis pensamientos y todo hacia el otro camino. Entonces, así nunca vamos a avanzar, mis hermanos, nunca se va a transformar nuestro corazón. Sin embargo, pues hoy es el llamado para que tomemos la firme decisión de seguir al Señor. Y pues por último, el día viernes de esta semana, el día de mañana, con el favor de Dios, lo que vamos a ver en el Evangelio dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es hermosísimo este evangelio también, cómo nos habla de una manera clara y contundente con relación al divorcio, a las parejas que han estado casadas y se vuelven a casar, cómo están en una situación de adulterio y todo. Y muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, porque queremos seguir en eso, nos deleitamos en ese pecado, mis hermanos. Sin embargo, el Señor nos habla, y nos habla siempre con mucha ternura y con mucho amor, porque, hermanos, esta vida es brevísima, es breve. No sabemos el momento en que va a llegar el Señor a decirnos: es el momento de partir. Y entonces ese día glorioso, ese día bendito, que nos encuentre libres de toda atadura, de toda opresión de aquí, de todo vicio, de toda ceguera espiritual, de todo lo que todavía nos tiene aquí rumiando en la tierra, comiendo desperdicios, de todo lo que es pecado. Eso es, mis hermanos, comer desperdicios
como los puercos lamentablemente, o si ya hemos dejado una situación de pecado, dice la Biblia también muy clara, es como el perro que va a comer nuevamente su vómito. Entonces son palabras fuertes, mis hermanos. Sin embargo, el Señor nos quiere hacer saber eso para que reflexionemos, para que ya no nos preocupemos, sino que nos ocupemos en nuestra vida, en nuestra salvación. Y pues bueno, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Tenemos 3 puntos para recapitular esto, 3 puntos importantes en esta cuaresma. Primero, entregarle nuestra vida al Señor por completo. Creía que yo podía hacer mi voluntad de aquí y allá, lo que me diera la gana. Ya me doy cuenta que no, Señor, que quiero mejor que se haga tu voluntad y te entrego esta vida mía. No puede estar en mejores manos. En segundo lugar, la humildad. Me rindo a tu palabra, Señor, me rindo, ya no quiero ser yo el campeón y que yo, ya no soy yo, eres tú, Señor, eres tú el que reina en mí. Entonces, y por último, pues la obediencia, hacer caso, a realmente obedecer a la palabra de Dios, que siempre está buscando lo mejor para nosotros. Nos está puliendo, nos está formando como el alfarero, siempre con dándonos esos cincelazos y todo para hacer esa obra de arte que el Señor tenía pensada desde un principio para cada uno de nosotros. Y nunca es tarde, mis hermanos, para regresar al camino. Así es que es la invitación para que el próximo miércoles de ceniza vayamos con esta conciencia de que somos polvo, de que debemos estar así en la tierra y que el Señor es toda la grandeza, reconocer toda su grandeza y la nada que nosotros somos, ser humildes, hacernos esclavos del Señor, confiar en Él, en su palabra y ser obedientes a la misma. Así es que esa es la invitación. Les digo nuevamente, gracias mis hermanos, gracias por estar aquí en este día. Vivamos siempre con alegría, compartiendo la alegría del Evangelio, amando a nuestros hermanos, amando al Señor primero sobre todas las cosas y amando al hermano como a nosotros mismos, sin hacerle ningún daño, el más mínimo, el menor daño, no, porque es nuestro hermano amado que al igual que por nosotros dio la vida, al igual para nuestro hermano. Por eso debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Así es que esto es todo por el día de hoy. Lo que les puedo decir de mi parte, los amo, mis hermanos, en el amor de Cristo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y pues seguimos adelante en nuestra preparación. Hasta muy pronto. Bye, bye.